En este capítulo 16 vamos a ver, siempre como lo vieron ahorita, podrían decir, se trata de saludos finales, algunas recomendaciones, exhortaciones, y concluye Juan. Pero lo más importante que vamos a ver ahora, hermanos, que esto es palabra de Dios. Y una de las bendiciones de la predicación expositiva es que nos permite ir en cada uno de estos versículos sabiendo que esta es la regla y la única cosa en la que nosotros confiamos, y por eso estamos reunidos aquí, porque le creemos a Dios. Así que vamos a ser fiel al texto, pero vamos a tomar, voy a tomar esta lectura de 1 de Corintios 16 del 1 al 2 para iniciar. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Lo más importante de esto es, hoy no voy a hablar de las ofrendas, porque es solamente un penúltimo punto que en cuanto al apóstol Pablo que le toca que le pregunten. Esa carta consistió en responder el apóstol Pablo varios problemas que tenían los corintios. El primero que vimos nosotros es las divisiones, las contiendas por los de Cloé, como lo dice 1 de Corintios 1:11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, divisiones. Ya ve que unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Así que el capítulo 1, 2, 3 y hasta el 4, Pablo está tratando con ese problema de las divisiones en la iglesia de Corintios. En el capítulo 5 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y habla de un caso extremo de fornicación, y ese es el asunto que trata Pablo ahí. En 1 de Corintios 7 dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, ¿acerca de qué? Del matrimonio y la soltería. Y luego dice, en cuanto a las vírgenes, también es otro asunto que le preguntan y Pablo da su respuesta. 1 de Corintios 8 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, y hablamos de eso, de la importancia del amor, sobre todas las cosas, y hacer todo por amor. Y luego nos fuimos, dice en 1 de Corintios 12, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y ahí comienza a hablarles de los dones espirituales desde el 12 al 14. Después en el 15, ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección de los muertos? Pablo les contesta, la resurrección de los muertos. Todo el capítulo 15 por excelencia habló de la resurrección de los muertos. Y fue 3 mensajes que sacamos de ahí. Y entrando al capítulo 16, ¿por qué les hago este recuento? Porque así comienza, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, también les doy respuesta. Era una ofrenda especial para los santos. Y una pregunta, un punto más que va a tocar acerca del hermano de Apolos, porque le preguntaban que por qué no iba, querían que fuera. Esos son 2 últimos puntos y exhortaciones, algunas salutaciones, y vamos a ver también algunos puntos importantes de recomendaciones que hace el apóstol Pablo, pero todo va a ser en este contexto de la epístola que ya vimos. O sea, les digo esto para que cuando lleguen estas palabras no lleguen en el vacío, sino que entiendan en qué contexto vienen. Es bien importante. Y ya conociendo yo esto y sabiendo esto, me apoyo en un texto raro que el apóstol Pablo cita al final de sus salutaciones, de sus saludos finales. Es un texto que sería la solución de los corintios y la solución de todas las iglesias en todas partes del mundo que se reúnen. Vemos el texto de apoyo es 1 de Corintios 16, versículo 22. Dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Es un texto tan importante que mete ahí, porque está prácticamente diciendo, asumiendo que en la iglesia de Corintios, igual que en todas las iglesias, también hay personas que no son creyentes y que solo causan problemas y divisiones en las iglesias. También por otro lado les está recordando acerca del tema más importante que tocó, de la resurrección de los muertos. Cristo murió, resucitó y regresará en poder y en gloria por su pueblo. El Señor viene, Maranata.
O sea, ese texto me ayuda mucho porque no lo pone ahí al azar. Si lo ves en el contexto, entiendes por qué lo puso. O sea, vas a ver que todo se va a relacionar con la epístola. Este bosquejo será de 4 puntos. Vamos a comenzar. La ofrenda para los santos. Primera de Corintios 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. O sea, ahí vemos, en cuanto a la ofrenda para los santos. Primero toca el punto, es otro punto que me preguntaron. Segundo, es una ofrenda especial para los santos. No se trata de la ofrenda que se recoge diariamente, cada primer día de la semana, cada domingo en las iglesias, sino que era una ofrenda para los santos de Israel. Dice, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. O sea, no era una orden solo para los corintios, más bien ya había dado la orden en las otras iglesias y los corintios le escriben porque querían participar de esta ofrenda especial para los santos. Veremos aquí una de las partes importantes, ¿quiénes son estos santos? Porque aquí hay un mensaje. Como no voy a hablar, no me voy a soltar diciendo este tema me dio oportunidad porque aquí nunca hablamos de las ofrendas. Aquí me voy a aventar con las ofrendas porque ya me abrió puerta el texto. No, hermano, voy a predicar solo el texto. Y si hay por lo menos 3 principios de las ofrendas que aquí se citan, eso es lo que voy a usar. Ya tendré oportunidad porque en 2 de Corintios capítulo 8, que son prácticamente 25 capítulos y 24 prácticamente versículos, y el capítulo 9 que son 15 van a hablar de las ofrendas. Son 2 capítulos que dedica el apóstol Pablo para hablar de las ofrendas, y en ese caso sí se va a hablar de las ofrendas, pero hoy solamente se van a tocar este punto. Esta es una ofrenda especial primero. ¿Para quién? Para los santos, y ahí está la parte que hay que ver. Los creyentes de Jerusalén son esos santos. Vemos este texto que nos aclara bien claro y van a ver que hay un principio detrás de todo esto. Hechos 11, 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. O sea, eran los santos de Jerusalén. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. O sea, primero que esta ofrenda era para los hermanos que estaban en Judea, en Jerusalén. ¿Por qué es tan especial esta ofrenda? Porque esta ofrenda para los santos, ¿cuál es el mandamiento, el aprendizaje para nosotros? Ahorita lo veremos. Es la respuesta adelantada, es retribución. Es retribución. Romanos 15, 25 dice así. Retribución es pagar algo que tú haces por mí. Eso es una retribución. Romanos 15, 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, dice el apóstol Pablo. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. A esa es la que los corintios querían participar y le escriben a Pablo acerca de eso, y Pablo les contesta. Dice, pues les pareció bueno y son deudores. ¿Por qué les dije que era una retribución? Son deudores a ellos. ¿Por qué? Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿Ven cuál es la relación? O sea, realmente no es que siempre lo vamos a hacer de esta manera. Está en juego muchas otras cosas. O sea, de los usos de las ofrendas, siempre hemos dicho aquí en esta iglesia que es para la ayuda y de los que predican el evangelio, para que la palabra sea predicada en todas partes, y también para las necesidades de la iglesia, y también para los santos en extrema necesidad. 3 cosas. Entonces en Romanos 11:11 digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, o sea, si su rechazo a ellos es la riqueza del mundo, entonces ¿qué será su plena restauración? Dice,
y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Versículo 25, porque, de Romanos 11, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Un misterio que en el Antiguo Testamento no se daba a conocer, pero que ahora sí se da a conocer. Eso es misterio. Para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea que el rechazo de Israel es la bendición a nosotros. El rechazo continuo de Israel es la bendición a nosotros. ¿Cuándo dejará Israel de rechazar? Cuando se salve el último gentil. Entonces deudores somos. En ese sentido es que el apóstol Pablo les dice, llevémoslo, porque de ahí recibimos. Gracias a su rechazo, recibimos este beneficio. Aquí más claro, ¿cuál es el principio de las ofrendas aquí enseñado? Primera de Corintios 9:6. Dice el apóstol Pablo, ¿y solo yo y Bernabé no tenemos derecho de trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Estamos hablando de los hombres que predican el evangelio. ¿Quién plantó viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Pablo está interpretando la ley. Un versículo tan conocido dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Una pregunta retórica. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? ¿Ven? Ese principio está incluido aquí y es todo lo que eso quiero rescatarlo en esta primera parte. Así también ordenó el Señor, el que anuncia el evangelio, que viva del evangelio. Lo ordenó el Señor. Y yo no voy a nada más, hermanos. A nosotros nos gusta ser puros en las escrituras, predicar la palabra de Dios, porque ahorita van a ver el problema tan grande que surge cuando no se hace algo así. Ya que en todas partes fallamos, con nuestra conducta, con todo, de perdida en esto no debemos de jugar. Debemos ser puros y solamente hacemos las cosas porque el Señor lo ordenó. Nada más. Versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, y guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Otros dos principios. El segundo principio en cuanto a las ofrendas bíblicas es cada primer día de la semana. Es que hay un día. Cronológicamente hay un día. ¿Cuál es el primer día de la semana? Juan 20:1 dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Este era un domingo. Cristo murió el viernes por la tarde y resucitó el tercer día, que es el domingo. Dice, versículo 19, dice, y cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en un lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos dijo, paz a vosotros. Y en ese día no estaba Tomás. Así que a los 8 días, el primer día de la semana, viene otra vez Jesús y se presenta a ellos. Cada 8 días, el primer día de la semana, va a venir el Señor otra vez a reunirse con su pueblo. Y ese es el cambio. Y hay mucha información más. Yo lo estoy tocando por encima. Este día del Señor los cristianos se reunían por la tarde para partir el pan, es decir, para celebrar la cena del Señor. Hechos 27. El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Los primeros cristianos conmemoraron el primer día de la semana como el día de la resurrección de Jesús. Así que escogieron ese día como día para adorar y tener comunión. El mismo Apocalipsis 1:10, el apóstol Juan dice, estaba en el Espíritu en el día del Señor. En el día del Señor. Aquí vemos un tercer principio más, que queda claro, 2 puntos que hemos tocado, 2 principios acerca de esta ofrenda especial para los santos en Jerusalén. El tercero es, de las ofrendas que veremos aquí, dice, es según hayan prosperado. ¿Qué proporción existe aquí?
no voy a tocar el tema ni me voy a meter, pero nosotros por razones bíblicas no predicamos el diezmo, no creemos en el diezmo. Porque en el Nuevo Testamento la doctrina no enseña el diezmo. Aquí se habla de ofrendas y se habla de esto conforme haya prosperado, conforme propuso en su corazón. Ya veremos muchas otras enseñanzas, pero nunca el diezmo. Y cuando llegue a ese punto voy a extenderme en ese tema. Por ahora es necesario que sepan lo que decimos, pero sí es este principio lo usamos porque la doctrina de los apóstoles, que es donde la iglesia permanece, nos lo enseña. En el griego el verbo prosperar quiere decir ser llevado por un buen camino, conforme seas avanzado, conforme seas prosperado. En cuanto a esta proporción, por eso le digo, no se predica el diezmo, se predica, esta proporción tiene que ver, primero, es un don de gracia. Segundo, tiene que ver con la entrega de uno mismo y de nuestros talentos. Y tercero, con la voluntad del corazón, un corazón alegre y como hayas prosperado. Por ejemplo, en Marcos 12:41 vemos este principio, vemos este texto. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda. Imagínate a Dios encarnado, hablando de esto, sentado, viendo cómo ponían las ofrendas en la iglesia, en el arca de las ofrendas. Como vemos, el lugar para ofrendar estaba en un lugar. La gente no le pasaban por la cara el canasto para las ofrendas, ¿verdad? Entonces vemos, dice, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. La cantidad era mucho, dice. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, y esto es nada. Y sea, dice, blanca, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, ahí viene la enseñanza, ahí viene para nosotros el principio. De cierto os digo, y con qué firmeza lo dice. Esto es importante, pongan atención, dice el Señor, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¡Wow! Les ganó a todos. Y dice que ellos echaban mucho dinero. ¿Por qué ella ganó a todos? Dice, porque todos han echado de lo que les sobraba. Aunque era mucho dinero, proporcional a lo que ellos ganaban, realmente no echaron nada. Pero ella lo echó todo. Dice, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Parece que el Señor le hubiera dicho, oye, mujer, si eso es lo que tienes para comer, no lo eches. Pero ¿por qué la dejó el Señor? Que lo echara todo. Y está escrito en las Escrituras, por la bendición que ella iba a recibir por eso. Porque era algo tan grande para ella. Dios la dejó que lo pusiera. Porque Él pudo haberle dicho, no, espérate, estos hombres se aventaron un poco y es demasiado. ¿Para qué te gastas lo poquito que tienes? Si eso es para que comas. No lo hagas. No lo hizo el Señor así. La dejó y la halagó. Y está escrito en la bendita palabra de Dios ese hecho. Y les ganó a todos. Así que no hay excusa, es que yo gano poquito, que a mí no me queda. No, ese es un principio que enseña aquí, según hayas prosperado. Porque el que te prospera es Dios si eres cristiano. Y es un principio. Por eso le dije, no me voy a meter donde el texto no me mete. Aquí no se predica de dinero. Ustedes saben, los que tienen años aquí, que es la primera vez que estoy tocando, porque voy expositivamente y tuve que llegar aquí. Y no me estoy extendiendo, porque es solamente 4 versículos. Versículo 3. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré. Designado por cartas. A estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. 2 principios más en cuanto a la doctrina de las ofrendas que veremos aquí. La importancia de una buena mayordomía al escoger las personas honestas. Por eso dice, a quien haya designado. Honestas y responsables para administrar estas ofrendas. Por eso Pablo añade esto, y si fuere propio que yo también vaya, iré también. O sea, en esto hay que tener cuidado. Si veo que no es muy confiable la persona, yo mismo voy con ellos, porque esto es algo serio.
No hay que jugar con las ofrendas, porque están benditas, como lo vamos a ver más adelante en las aplicaciones. El otro principio y el último que vamos a ver aquí es que el ofrendar es un don de la gracia de Dios, donativo, dice la palabra ahí, donativo. El término que Pablo usa para don es charis, en el original, que en este versículo denota una donación caritativa, como expresión de benevolencia. Es un don de gracia que los cristianos de Corintios envían a Jerusalén. Y así es tomada. Y ya veremos en una aplicación que daría al último, que es una manera de dar gloria a Dios. Y es algo que también es una manera de adoración. Lo vamos a ver después. Vamos a continuar a nuestro segundo encabezado. Instrucciones y planes de Pablo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros aún pase el invierno, para que vosotros me encamines a donde haya de ir. Como vemos, en el invierno no se hacían viajes, entonces Pablo está tratando por el mar, ¿verdad? Pues se refiere a eso. De Asia Menor para ir a Corintios cruzaba por el mar. Entonces el apóstol Pablo está hablando de las ganas que tiene. Estamos hablando de unos planes de ir con los corintios a visitarlos. Y digo yo, después de todos los problemas que le dieron, él trata de ir. Y luego cuando va en otro texto de Segunda de Corintios 2, vemos que dice Pablo, actué en la carne, yo propuse algo sin consultar realmente lo que era la voluntad de Dios, y no pudo ni ir. Dice, pero iré después. Al final de cuentas, el mensaje aquí es, todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios, y no dejar descartado que si esto que estamos pensando, aunque es bueno, es la voluntad del Señor. Versículo 7 dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. O sea, a pesar de todos los problemas, él quería estar con ellos. Esa es la relación, cuando hablamos de la analogía de la iglesia y Cristo, que es como un matrimonio. Esa es la analogía del esposo y la esposa, que a pesar de todas las peleaderas del esposo y la esposa, quieren estar juntos. Y así aquí Pablo quiere estar con su iglesia, a pesar de todos los problemas. Dice, y aquí dice otra razón, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Vemos aquí cómo la vida de los santos va guiada por la soberanía de Dios, el poder de Dios, y vio la oportunidad que se le abrió puerta para predicar el evangelio en Éfeso, y ahí se tuvo que quedar. Entonces está dando esta razón, y son sus planes. Algunos no salieron, como lo vemos en Hechos 16, ¿verdad? Que Pablo sale de un lugar y trata de ir primero a Asia Menor, y el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Luego, pasando por Bitinia, trata de ir a Bitinia, y el Espíritu Santo no se le permitió. Después descendió a Troas, y Dios le dijo, ve a Macedonia. Ese era el problema, el carcelero de Filipo, en la ciudad de Macedonia. Así que Pablo ya entendía que todo está en las manos del Señor. Sus planes los pone en las manos del Señor. Y aquí esta recomendación importante, conociendo lo complicado que eran los de Corintios, con las divisiones que tenían. Acuérdense que estoy en el contexto. Los judaizantes le llamaban la atención Pedro, el apóstol Pedro. Por otro lado, la elocuencia y el fervor al predicar de Apolo, o estaban impresionados con Apolo. Y por otro lado, yo soy de Pablo, y algunos de los más espirituales, yo me quedo con Cristo. O sea, pero al final de cuentas todos están mal en ese punto. Así que Pablo, sabiendo esto, les manda a Timoteo como si fuera una ovejita en medio de lobos. Por eso se los encarga, porque es como él. Me comieron a mí, a Timoteo, si hicieron leña con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Con Timoteo. Y si llega Timoteo, mira que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino que encaminarle en paz, para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos.
Pablo aquí hace estas recomendaciones finales acerca de Timoteo. Esto nos recuerda las mismas recomendaciones que hizo David antes de morir y las exhortaciones, las recomendaciones que hizo. En veamos aquí en el caso de Timoteo solo la parte positiva. En Segunda de Reyes 2:1 dice: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, o sea, esto es algo como para ilustrar. Dice, le dice así en versículo 7, más a los hijos de Barzillai, Galadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. Tendrás de ellos compasión. Harás misericordia a ellos. Una muy linda recomendación, es la recomendación que Pablo está haciendo por Timoteo. ¿Por qué? Por sus hechos anteriores. Vamos a ver un poquito del perfil de Timoteo para que vean por qué Pablo lo recomienda. Primera de Corintios 4:17. Por eso mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recomendará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Qué confianza tenía en él? Filipenses 2:19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tenga sinceramente, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Todos buscan vanagloria, crecer, ser famosos, y él no, él es tranquilo, él solo predica la palabra, pura como yo, dice Pablo. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que aquí lo encarga. Esta es la parte positiva. Vamos ahora, tercer punto, exhortaciones. Versículo 12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Aquí vemos nosotros, esto de aquí, muchos cuando ven este texto, no vayan a malinterpretar a Pablo. Pablo no está hablando negativamente de Apolos. No, busca la manera de pero vemos el capítulo 1, el capítulo 2, como lo vamos a ver ahorita, 3 y 4, que Pablo está atacando precisamente lo que Apolo estaba haciendo. Ahora, yo no estoy diciendo que Apolo no lo estoy mandando al infierno. Estoy hablando lo mismo que pasó con Pedro. Lo que Pedro estaba haciendo era de condenar, porque estaba judaizando. ¿Qué era? El hecho de judaizar era lo que era de condenar, no Pedro. Pedro es un santo. Pero Pablo lo enfrentó cara a cara, lo resistió, porque el hecho de judaizar era condenable. Y si Apolo aquí estaba haciendo algo quizás él, sinceramente, yo no lo estoy diciendo, pero estaba haciendo algo que realmente estaba dividiendo a la iglesia. Veamos nuevamente el ejemplo de David en las exhortaciones negativas, que también aquí vemos, y como les dije, estamos viendo aquí hombres que sirvieron a David. Estos hijos de Sarbia, que eran sobrinos de David, era su tío padre, eran 3 hijos, Joab, Asael, eran hombres valientísimos, importantes, y sin embargo le ayudaron mucho, pero hicieron cosas malas. Segunda de Reyes 2:5. Ya sabéis tú, Salomón, enfrente de David, antes de que David muera, de morir. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, y era su hermana de David. Lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales mató, dice, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra. Y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría y no dejarás descender sus canas al Seol en paz. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurim, el cual me maldijo
con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaim. Dice, mas él mismo descendió a recibirme al Jordán y yo le juré por Jehová Dios diciendo, yo no te mataré a espada, pero ahora no le absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él. Y hará descender sus canas con sangre al Seol. Vemos aquí estas recomendaciones igual al final, es lo mismo que está haciendo Pablo al final, cuando dice en el texto de apoyo que tenemos nosotros, primero hay unos que bien intencionados, que son santos, están haciendo algo mal, y vemos otros que ni siquiera son creyentes. Por eso le dice, el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema, porque también había de esos en la iglesia. Y Pablo está encargando esas cosas finales. Vamos a ver aquí en el contexto de Apolo, ¿por qué las divisiones en la iglesia? Para que vean esto. Primera de Corintios 12, Primera de Corintios 1:12. Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. Ahí tenemos la contienda. Dice, ya saben que los de Cloé llevaron esta información acerca de las contiendas que había, divisiones. Y en parte lo creo, dice, diciendo algunos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. Vamos a ver aquí los dones naturales de Apolo. Hechos 18, versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente. O sea, esos eran dones naturales, era elocuente, poderoso en las escrituras. En cuanto al Antiguo Testamento se las sabía de memoria prácticamente. Entonces eran las escrituras que había en ese tiempo. Pero dice, este había sido instruido en el camino del Señor, pero conocía de Jesús y él lo estaba predicando, aunque no correctamente, como lo veremos. Y siendo de espíritu fervoroso, esos que cuando hablan no te dejan que te duermas. Dice, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, o sea, era un orador nato. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan, no conocía el bautismo del Espíritu Santo, que recibimos al nacer de nuevo. No sabía de eso. Y comenzando a hablar con denuedo, o sea, era con denuedo, o sea, lo hacía perfecto en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más excelente el camino de Dios. ¿Por qué? Porque lo vieron con muchos errores doctrinales. Toda la elocuencia, todo ese fervor, todo eso, pero con problemas. Poderoso en las escrituras del Antiguo Testamento, pero ignorante en la doctrina del Nuevo Testamento. Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corintio, porque por eso querían que volviera, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, donde estaba antes Apolo, en Éfeso. Y fíjate lo que encontró. Fíjate la obra de Apolo. Dice, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Wow. ¿Te imaginas doctrinalmente cómo se encontraban? Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Eso es lo que hacía Apolo. Eran grandes los errores. La defensa de Pablo ante los que desprecian su falta de sabiduría y elocuencia, porque lo comparan con Apolo. No, Pablo está bien, pero es muy aburrido, él nomás predica la Biblia. No, que Apolo, nomás parándose enfrente y ya se pone uno en el filo del asiento. Apolo es sí, pero Pablo, en ese tiempo, hermanos, no había televisión, no había cine. Un orador era algo grande. Lo que seguía de un cantante, un orador. En Corintios estaban fascinados por esos oradores. Primera de Corintios 1:17, dice Pablo, en contraste a esa fascinación por Apolo, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, eso es poder de Dios. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquí eso no aplica. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba?
¿Dónde está el disputador de este siglo? O sea, sabiduría del mundo. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por algo tan sencillo como la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Tenían una fascinación por la sabiduría. Por eso Apolo estaba en la cúspide. La iglesia de Corintios tenía además un grupo de personas contrario a Pablo. Este grupo es conocido como los espirituales. Con el término neumáticos, que sugiere en griego. Este es un comentario que lo agarré de los comentaristas acerca del apóstol Pablo, de Apolos, acerca de Apolos. Miren lo que dice. Los partidarios de esta teoría sostenían que Apolos, natural de Alejandría, se había visto influenciado por el filósofo judío Filón a Corintio para enseñar la fe cristiana dentro de la estructura del pensamiento filosófico de Filón. Así los postulantes de este discurso dicen que los corintios empezaron a usar terminología muy semejante a la de Filón. Ellos eran los espirituales, ellos eran sabios, fuertes, respetados según el argumento. Estos espirituales ridiculizaban la capacidad oratoria de Pablo, pues estaban encantados con las facultades oratorias de Apolos. Es una cita que termina aquí, para que vean. Pero yo no le hago caso a la cita, le hago caso a las escrituras. Hermanos, ¿por qué traigo esto así? Porque al final de cuentas Pablo está terminando la epístola y no quiere que se pase esto, no quiere que se fascinen por la sabiduría del mundo. Que no los impresionen hombres que hablan muy bonito, que explican con ilustraciones de sus viajes por toda Europa, que hablan de sus títulos académicos. Me propuse, dice Pablo, predicar a Cristo y solo a este crucificado. En esto no fascínense en la pureza de las escrituras, no en otras cosas. Primera de Corintios 2:1 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas y humana sabiduría, no intenté seducirlos. Dice, sino con demostración del Espíritu y poder. Eso que transforma. Pues me propuse no saber, dice, de poder, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, que es lo que estaba pasando con los corintios, sino en el poder de Dios. Sin embargo, no quiere decir que por eso somos ignorantes. No, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. O sea, nosotros le damos la interpretación del Antiguo Testamento porque se nos reveló ese misterio, es lo que está diciendo. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Todo esto está atacando a la escuela de Apolo, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Ves cómo Pablo se defiende? Gracias a Dios que realmente Apolo estaba metiendo porque hizo que Pablo hablara estas verdades tan importantes que tenemos en la doctrina. Que esto no es, para entender a Dios, hermanos, no necesitas sabiduría del mundo, sino necesitas la sabiduría divina, la que se te da por la fe, y es un regalo de Dios de pura gracia. Esa viuda le ganó a todos los ricos a dar más. Primera de Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. O sea, por eso están ustedes aquí. Dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, refiriéndose también a Apolo, porque nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Yo por eso me propuse solo predicar a Cristo. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificara oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta porque el día lo declarará, pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Hermanos, cuando prediques a Cristo, no le pongas adornos,
No le pongas oro, ni plata, ni nada, ni heno, ni hojarasca. Tampoco la rebajes a nada y tampoco le pongas nada de más. Deja que la palabra hable por sí sola. Ella sola es poderosa. Ella se defiende sola. Eso es lo que está diciendo. Entonces, por eso Pablo trae la recomendación de Apolo. Y otra vez el Señor conoce a los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres. ¿Ven lo que dice? Lo dice la palabra, hermano. Yo solamente predico la palabra, porque todo es vuestro. Dice, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Si Dios les dio un predicador o 2 o 3 o 4 y son dones de Dios, son de ustedes. Ustedes y ustedes míos. Somos todos uno. Porque ninguno es y nadie. Es lo que Pablo está diciendo, todo es vuestro. Nadie se debe de gloriar de otro. Porque ¿qué te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? Y todo esto está ahí. Ahí se gastó el tiempo el apóstol Pablo, 1 Corintios 4. Como le dije, atacando esa sabiduría. Versículo 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, esforzaos, y todas vuestras cosas sean hechas con amor. Oh, qué exhortación. Velaos, estad firmes en la fe. Primero, no se muevan de aquí, que no se impresionen con nada extravagante, con nada, no se muevan de esto. Portaos varonilmente, o sea, pórtense como hombres, sean hombres. ¿Me entiendes? Sean hombres, sean valientes, tengan decisiones, sean líderes en su casa, mantengan su familia, pórtense como hombres. Eso es lo que está diciendo. Y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Por eso les dije yo, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Ese es el texto de apoyo, porque todo se encierra en el amor. Les recuerdo la importancia de los dones espirituales, que es el camino más excelente, lo cual dijo en el 1 Corintios 13, ¿verdad? Dice Pablo, ahora les mostraré un don más excelente, en medio de los dones espirituales, del 12 y del 14, les dice, el camino más excelente es el amor. Aquí la importancia de la exhortación, de cómo hacer todas las cosas con amor. Por eso debemos amar la exhortación, porque es el camino a Cristo, a su amor. Todos sabemos que la solución está en el amor a Dios y en el amor al hermano. El que ama al hermano ha cumplido toda la ley, pero hay un proceso, hermano. Dejemos que la Biblia nos exhorte y lo recibamos con amor, porque mira el proceso. El apóstol Pedro lo pone muy hermoso de esta manera. Segunda de Pedro 1:5. Segunda de Pedro 1:5. ¿Cómo llegamos a ese amor de Dios? ¿Por qué las exhortaciones son importantes? Aquí Pablo nos dice varias. Velad, 1, estad firmes en la fe, 2, portad varonilmente, 3, y esforzaos, 4. Mira lo que hace el apóstol Pedro. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Eres creyente, ya tienes fe, ok. Añade a tu fe virtud. Añade a tu fe virtud. ¿Sí me entiende? Y a la virtud conocimiento. Conocimiento. Y al conocimiento dominio propio. Y al dominio propio paciencia. Y a la paciencia piedad. Y a la piedad afecto fraternal. Y al afecto fraternal amor. Hay un proceso para llegar al amor del Señor. Así que las exhortaciones nos van a ayudar a nosotros. Y es lo que está haciendo el apóstol. Nos está trayendo esas exhortaciones para que disfrutemos de la unidad que está en Cristo. Versículo 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanes es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Acuérdense que Pablo está llevando esa donación a Jerusalén, porque estas personas son líderes. Allá estaba el apóstol Pedro, ¿verdad? Que era una cabeza de la iglesia, el apóstol Juan, Santiago, el medio hermano del Señor Jesús. Todos ellos eran pilares de la iglesia. Y entonces aquí vemos la importancia de respetar al liderazgo de la iglesia. Dice, Pablo se refiere al hecho de que los corintios conocían bien a la familia de Estéfanas. Al principio de la epístola menciona a Estéfanas y a su familia. Pablo los bautizó a él y a toda su familia. Por cierto, menciona como idea
tardía a Estéfanes con otros que Pablo mismo bautizó. Para Pablo, las familias de Estéfanes en Corintios y de Epeneo en la provincia de Asia son las primicias de la misión a los gentiles. Una vez que se cosechan los primeros frutos, el resto de la cosecha está lista. Fueron los primeros convertidos, cada quien en sus respectivas ciudades. En versículo 16 dice: os ruego que os sujetéis a personas como ellos, como estas personas de liderazgo, y a todos los que ayudan y trabajan. Pablo quiere que los destinarios caigan en la cuenta de que ellos deben someterse a sus propios líderes, así como los más jóvenes deben someterse a las autoridades de los ancianos, como dice Hebreos 7:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vosotros, por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dice: me regocijo, el 17, con la venida de Estéfanas, otra vez, y Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Hermanos, a pesar de que la iglesia estaba dividida con Apolo, con Pablo, con Cefas, realmente ninguno de ellos era pastores. Pablo estuvo 18 meses en el primer viaje que hizo ahí con los corintios. Sin embargo, ahí había otros pastores. Los pastores de ahí, los líderes de esa iglesia eran estos. Dice, los líderes de la misma eran Crispo, Sóstenes, Gallo, Estéfanas, Fortunato y Acaico. Eso lo pueden ver 1 Corintios 1:1 y 14, el 16 y el 17. Ahí están. Estas personas eran realmente los líderes de la iglesia. Y de ellos ni se hablaban. Aquí me recuerda esta iglesia, porque en esta iglesia vienen muchos pastores a predicar. Y gracias a Dios que no hemos visto nosotros eso. Nunca los he oído que digan: yo ya soy de Sugel, o yo ya soy de Noé, o de alguien más. Aquí vienen muchos, pero nosotros sabemos cómo Dios nos dio también los dones locales en la iglesia, y cómo tenemos la bendición, porque es una bendición que vengan de hermanos de afuera a compartir con nosotros, como lo debería ser para los corintios, no para dividirlos, sino para unirnos más. Y por último, rápido, el último punto: salutaciones finales, sus saludos finales. Versículo 19: la iglesia de Asia os saluda. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Esta pareja es impresionante, el servicio que daban en el Señor. Es la primera vez que se habla de un matrimonio, tanto como la mujer como el hombre trabajando hombro a hombro, haciendo la obra del Señor. Donde quiera que estas personas estaban, había una iglesia en su casa. Eran hermosos. O sea, esos, te digo, increíble lo que hicieron en la labor del Señor. Por eso le mandan el saludo de ellos, para animarlos del buen trabajo que estos hicieron. Esta parejita es hermosa en las Escrituras. 5 veces se menciona, y 3 veces se menciona primero a Priscila que Aquila, el marido. El marido era Aquila, ella era Priscila, los dos terminan con A, pero era un matrimonio. Es hermoso este saludo de ellos. Versículo 20: os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros, conozco los santos. Esta era una manera de saludar allá, con un beso. Ahora nosotros no lo hacemos veces ya ni con abrazo, y a veces ya ni de mano, causa como estamos viviendo. Pero el punto es: ¿cuál es el principio? Que lo hagamos con amor, aunque sea que lo hagamos de lejos, pero con ganas de darle un abrazo al hermano. A veces nomás le hacemos así, pero realmente de veras nos gozamos con los hermanos. Esto es el principio que enseña esto: unos con los santos, o sea que con amor, como lo dice el texto: el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. Versículo 21: yo, Pablo, os escribo esta salutación o saludo de mi propia mano. Y antes de decir lo que va a decir, se asegura que sepas que lo escribió él mero con su mano, ni siquiera usó otra persona, como en algunas ocasiones. Dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Wow, ahí fue como que puso el sello. Al último este es el problema: falta de amor al Señor Jesucristo, porque cuando se ama a Cristo todo es más hermoso. Y el que no lo amara sea anatema, está separado para la destrucción y para el juicio final, es maldito.
Eso es lo que está diciendo. Y el Señor viene, es Maranata, Cristo viene, recordando la resurrección, su muerte, resurrección, ascensión al cielo y su regreso en gloria. Ay, qué hermoso, todos estos saludos. Y si Pablo expresa una forma que maldice a cualquiera que se ponga al Señor Jesús, así como maldice a los predicadores que no predican el Evangelio de Cristo. Como ya lo hemos dicho ahora, lo repito, si alguno les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, sea maldito, que lo dice en Gálatas 1:9. Pero en el presente contexto Pablo añade la palabra Maranata como una fórmula de maldición. Esto quiere decir que le pide al Señor que venga a juzgar. Ora que el Señor venga pronto a quitar a la gente que no le ama. Por eso lo pone junto con la palabra, ¿verdad? El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Maranata, Cristo viene. En el contexto de eso es, ven a juzgar. Y ya termino, versículo 23 y 24. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. ¿Ves que el amor? Ese es lo que ve el apóstol, dando todas sus exhortaciones, sus recomendaciones, algunos principios que nos dio, tocando los puntos más importantes. Es hermoso. Aquí este texto, la última oración de esta carta expresa el amor personal que Pablo tenía a todos los corintios que estaban en Cristo Jesús. Quiere que sepan que los ama con verdadero amor espiritual en el Señor. Para aquellos que no quieren amar al Señor, pide el juicio, pero muestra amor genuino para quienes aman al Señor, que es como debe de ser, hijos de Dios o hijos del diablo. Primera aplicaciones y termino. La ofrenda para los santos. La ofrenda para los santos es parte de la adoración. Mire, este texto me lo dejé aquí para que la iglesia, una aplicación para la iglesia. O sea, porque siempre tenemos eso a causa de todas esas doctrinas malas de la prosperidad, que nomás están hablando de dinero y los hombres enriqueciéndose cuando otros están sin nada y comprando hasta aviones privados, mansiones y todo eso. O sea, para esto viene todo eso, dice Filipenses 4:15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, a los filipenses. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Por eso Cristo no paró a esa mujer de que diera a sus 2 blanquitos. No le dijo, espérate, tú no des, eso es lo que tienes para comer. No. Cristo dejó, porque aquí el apóstol te dice por qué la dejó. Es que buscaba frutos para ella. Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Dice, pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Fíjate cómo lo recibió. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Ves? Esa es una manera de adorar. Y Javier lo explicó en su primer mensaje cuando abrimos la iglesia. Las oraciones, la predicación de la palabra, las ofrendas, el partimiento del pan, todas estas formas es lo que hacemos para adorar, las alabanzas. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Wow. O sea, por eso Cristo no la paró y la dejó. Eso es lo que encontramos allí, en los primeros 4 versículos. Segunda aplicación. Porque no quiero veros ahora, de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Bueno, todos nuestros planes deben de ser bajo la bendita voluntad de nuestro Dios, como lo dice Santiago 4:13. Vamos ahora a los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabes lo que será mañana. ¿Por qué? Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere,
viviremos y haremos esto o aquello. Del segundo punto, si estos se quedan con esto, hicieron bien. Si el Señor quiere, los planes de nosotros están en las manos de nuestro Dios. Tercera aplicación, someternos a nuestro liderazgo en la iglesia, que es otro punto que tocamos ahí. Cuando Pablo lo recomienda, hablando de la familia de Estéfanas, dice Filipenses 2:25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tiene gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque había oído que había enfermado, me angustié que se había enfermado. Dice, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba a vuestro servicio por mí. O sea, recomienda siempre Dios a estos hombres que están en liderazgo y recomienda que también nosotros los tengamos en alta estima. Lo manda con esta carta para que lo reciban como tal, por eso es la razón que respetamos a nuestro liderazgo. Y por último, y concluyo, ¿qué hace este texto en una serie de amorosa y saludos fraternales? El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Ya lo expliqué. Es el texto que trajimos de apoyo. Dice, es que esos saludos fraternales no tienen nada que ver con los no creyentes, nada de términos medios, como lo dice primera de Juan 4:20. Dice así, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, el que ame a Dios, ame también a su hermano. Y si no, el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene con juicio. Oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, te doy gracias, oh Dios, por tanta misericordia, por tanta gracia, al darnos tu palabra, al darnos esta iglesia, Señor, que está compuesta de hermanos fieles que vienen a escuchar tu palabra. Te ruego, Padre Santo, que apliques tu palabra a nuestras vidas, que sea para nosotros nuestra regla de vida, que sea nuestra meta principal, nuestro enfoque, nuestro apoyo. Te ruego que nos llenes de amor en esta iglesia, de amor unos con los otros, que nos ames y que nos apartes del pecado, que nos gocemos en obediencia y en caminar tus caminos. Porque te lo pido, Dios, en los méritos de Cristo Jesús. Amén.